Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Histórico aumento de salario para los servidores públicos del país lograron esta tarde trabajadores y el gobierno. El incremento es del 14,62% retroactivo al 1 de enero de este año. En el 2024, el aumento dependerá de la inflación con la que cierre este año, más el 1,6%. Más de 1 millón de trabajadores públicos serán los beneficiados. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Asumió como director general de la policía el general William René Salamanca. Con 37 años de experiencia en la policía, regresó a la institución luego de estar en la reserva. El nuevo comandante de la policía anunció una lucha por la seguridad ciudadana, la protección de las comunidades, una transformación de los CAI y el reentrenamiento de los policías. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Los presidentes de las altas cortes se reunieron hoy con el presidente de la República, Gustavo Petro, para aliviar las tensiones por la controversia con el fiscal general de la Nación. Los magistrados suscribieron un comunicado en el que destacaron la reafirmación del principio de separación de poderes. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que la fricción coyuntural quedó superada. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente de Ecuador a juicio político. El Congreso de mayoría opositora lo juzgará por corrupción en contratos de transporte de petróleo. Expresidente Trump es declarado culpable de abuso sexual contra la columnista Jean Carroll. A esa señora no la conozco y ni siquiera es mi tipo, dice Trump tras ser hallado culpable. Desfile militar desmantelado en la fiesta nacional revela debilidades de las tropas de Putin en Rusia. Israel lanza ataque en Gaza y elimina a líderes de la organización terrorista Yihad Islámica. El rey Juan Carlos pagó costosos tratamientos y cirugías de belleza para él, con la fortuna que ocultaba en el extranjero. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, enfrentará un juicio político por corrupción. Eso fue lo que decidió la Asamblea Nacional de ese país, dominada por la oposición. La Asamblea Nacional de Ecuador decidió continuar el proceso de juicio político del presidente Guillermo Lasso, a quien la oposición acusa de malversación de fondos públicos. De 116 legisladores, 88 votaron a favor, lo que dio luz verde al juicio político del gobernante de derecha, en el que deberá comparecer por el delito de peculado. Tenemos 88 votos afirmativos, 23 votos negativos, 0 votos en blanco, 5 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de resolución mocionado por la asambleísta Viviana Velo Ramírez. Tras la votación, el órgano legislativo adoptó esa resolución que implica que el proceso seguirá en una nueva sesión en la que los acusadores presentarán sus pruebas en un plazo de 5 días, otro lapso similar para la defensa y un plazo igual antes de convocar a una sesión final de votación en la que se definirá la suerte del mandatario. La oposición sostiene que Lasso tuvo conocimiento de un contrato perjudicial para el Estado sobre transporte de crudo firmado entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana y la firma privada Amazonas Tanker y que no impidió las supuestas irregularidades una vez que ya era presidente. Cabe resaltar que se trata del segundo intento por destituir al mandatario en un año por parte del legislativo de mayoría opositora. Y tras ser aprobado el juicio político a Guillermo Lasso, lo que sigue es la sesión de interrelación, defensa, debate y votación sobre la destitución del mandatario ecuatoriano. Para avanzar con el proceso de destitución del presidente Guillermo Lasso, se requeriría el voto de la mitad más uno de los legisladores presentes en el recinto. Si el juicio avanza sin contratiempo, la votación para la censura y destitución de Lasso se produciría entre el 20 y 22 de mayo. Para ello se requieren al menos 92 votos del total de 137 asambleístas. Si se obtiene la votación, Lasso sería automáticamente desposeído de su investidura presidencial.
En su lugar debería asumir la jefatura del Estado el actual vicepresidente, Alfredo Borrero. Sin embargo, en cualquier momento del proceso, Guillermo Lasso puede disponer por decreto la disolución de la Asamblea y gobernar por decreto con el control de la Corte Constitucional hasta por 6 meses, al tiempo de convocar nuevas elecciones presidenciales y legislativas. Y a casi 2 meses de iniciado el proceso para un juicio político, el mandatario Guillermo Lasso tiene un 85% de desaprobación y su popularidad sigue cayendo. Facultado por la Constitución, el mandatario puede disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones generales, incluido su propio cargo, incluso estando en medio de pesquisas, ya que insiste en que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y solo tienen fines partidistas. No han presentado una sola prueba de peculado. Disolver el Congreso es una de las herramientas constitucionales que aún tiene el líder empresarial para evitar que la oposición alcance los 92 votos necesarios para reemplazarlo por el vicepresidente Alfredo Borrero. El vicepresidente es un aspirador a sueldo. La aprobación del presidente es de apenas el 12,96%, de acuerdo con datos de la encuestadora Perfiles de Opinión. El estudio indica que el 53,43% de los entrevistados consideró como mala la administración del actual gobernante, mientras que el 31,57% la calificaron de muy mala. En total, el 85% desaprueba el trabajo del mandatario, que lleva menos de 2 años en el poder. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable de abuso sexual por un jurado de Nueva York. Trump había sido demandado por la famosa columnista E. Jean Carroll, quien asegura que el exmandatario la agredió sexualmente en los 90. Trump deberá pagar una cuantiosa suma, pero no irá a la cárcel, ya que la demanda fue civil y no penal. Este ha sido un día duro para el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los magnates más importantes del país, pues según el veredicto de un jurado emitido este martes en Nueva York, fue encontrado responsable del delito de abuso sexual contra la columnista E. Jean Carroll. El juicio, que comenzó hace unas semanas, tuvo su decisión en horas de la tarde y allí el jurado, en una rápida decisión, deliberó que el político sí habría abusado de la mujer en un vestidor de una tienda de lujo de Nueva York durante 1996. El proceso civil contra el exmandatario comenzó el año pasado. De igual manera, la periodista alegó que Trump la había difamado por desestimar sus denuncias cuando se hicieron públicas por primera vez en 2019 y la tachó de enferma mental. En total, el jurado le concedió a Carroll una compensación de $5 millones, de los cuales 2 son por los daños causados por Trump en aquella agresión sexual y 2,7 millones por lo relacionado con difamación y manchar su reputación. Al tratarse de un caso que discurre por la vía civil, no hay penas de cárcel asociadas. Esta es la primera ocasión en la que Trump es condenado después de dejar la presidencia del país, aunque el pasado enero su empresa, la organización Trump, fue sentenciada a pagar $1,61 millones por una trama de evasión fiscal. La mujer, que hoy tiene 79 años y que le ganó la batalla civil a Donald Trump, es una reconocida escritora de los años 90 que coincidió en varias ocasiones con el magnate y que en 1996 fue víctima de abuso sexual por parte de él. La escritora y periodista Elizabeth Jean Carroll demandó a Trump por agresión y difamación, alegando que la violó en un probador de una tienda de lujo en Manhattan en los años 90. La mujer de 79 años relató durante el juicio su versión de los hechos. Aseguró que se encontró casualmente con Trump en los grandes almacenes de Nueva York y empezaron a coquetear. Él le pidió ayuda para buscar algo especial como regalo para una mujer. La columnista presentaba en ese entonces un programa televisivo inspirado en su famosa columna de la revista Elle, un exitoso consultorio sexual y sentimental. Trump la habría llevado primero a la sección de bolsos, luego a la de sombreros y finalmente a la de lencería. El magnate agarró un body de color lila, le pidió a ella que se lo probara y la acompañó. Cuando la puerta del probador estuvo cerrada, se lanzó sobre ella. La empujó contra la pared, golpeando su cabeza. La sujetó y le metió las manos bajo su vestido y le bajó las medias. Ella afirma que no pudo gritar debido al pánico que sintió y que desde ese entonces no pudo tener una vida romántica.
La victoria penal de la excolumnista representa la primera vez que se responsabiliza legalmente a Trump de agresión sexual, después de que se hayan presentado más de una veintena de acusaciones en su contra. Donald Trump reaccionó a la sentencia por abuso sexual y difamación a través de sus redes sociales, manifestando que no tiene ni idea sobre quién es Elizabeth Jean Carroll. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó en una publicación en Truth Social luego de la decisión de un jurado de Nueva York que lo declaró responsable de la agresión sexual y difamación contra la experiodista Jean Carroll. No tengo absolutamente ni idea de quién es esta mujer. Este veredicto es una desgracia, una continuación de la casa de brujas más grande de todos los tiempos. Por su parte, el abogado del exmandatario Joe Tacopina dijo que el veredicto era extraño y que presentaría una apelación. Mientras tropas rusas tratan de ocupar más terreno en Ucrania, el presidente Vladimir Putin aprovechó su discurso del Día de la Victoria para arremeter contra Occidente y denunciar que se está desatando una guerra real. El presidente ruso Vladimir Putin, en un discurso durante el desfile militar en la Plaza Roja de Moscú por el Día de la Victoria, arremetió contra Occidente diciendo que se ha emprendido una guerra real contra Rusia debido a las ambiciones descontroladas. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Putin insistió en que la impunidad, arrogancia y ambiciones occidentales son las responsables del conflicto. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком. Tras el discurso de Vladimir Putin, miles de militares desfilaron en la emblemática Plaza Roja de Moscú con banderas rusas y soviéticas. Sin embargo, el desfile de este año lució más corto y reducido de lo habitual. Solo unos 8.000 soldados marcharon en la Plaza Roja. A diferencia de años anteriores, no hubo sobrevuelo de aviones militares y solo se vio un tanque durante el desfile. Además, Putin presidió la ceremonia sin presidentes ni líderes europeos. Mientras la conmemoración, misiles de cruceros rusos explotaron sobre Kiev, el ejército ucraniano señaló que sus defensas aéreas derribaron 23 de los 25 proyectiles disparados por las tropas invasoras. Israel abatió a 3 jefes de la yihad islámica en una serie de bombardeos contra objetivos en Gaza. El ejército israelí declaró este martes situación de emergencia a 40 kilómetros alrededor de Gaza ante la posibilidad de que las milicias palestinas de la franja lancen cohetes como respuesta a los intensos bombardeos de esta madrugada, en los que fueron abatidos los 3 altos mandos de la yihad. Al rey emérito de España, Juan Carlos I, toda su vida le ha gustado cuidarse y parecer más joven de lo que es. El emérito español usó durante años su caja B, la inmensa fortuna que amasó y que ocultó a la sociedad y a la agencia tributaria. Esto para someterse a continuos tratamientos de rejuvenecimiento. El rey llegó a acudir hasta 2 veces al mes a una clínica para someterse a operaciones de cirugía estética. Y en Estados Unidos desarrollaron una inteligencia artificial capaz de leer la mente. Leer la mente, o más bien gran parte de los pensamientos, es posible gracias a un nuevo decodificador desarrollado por una serie de investigadores de la Universidad de Texas. Tal y como publica en la revista Nature, se trata de un decodificador semántico que permite, sin necesidad de implantes cerebrales, convertir las gráficas del escáner cerebral en textos con sentido que recojan tanto lo que verbalizan los participantes en el estudio como lo que se les pasaba por la cabeza. Todo mediante una inteligencia artificial similar a la del ChatGPT, aplicada a un escáner de resonancia magnética.
Los participantes en el mencionado estudio de la Universidad de Texas estuvieron escuchando podcasts y monólogos durante 15 horas mientras les escaneaban el cerebro. De este modo, la inteligencia se anticipaba a sus reacciones o pensamientos. El nuevo dispositivo no recupera las palabras exactas, eso es muy difícil usando este enfoque, pero se puede recuperar la idea en general. Las autoridades del estado de Luisiana acusaron a un hombre de 58 años dentro de la investigación por el tiroteo de un grupo de menores de edad que jugaban a las escondidas. Fue encontrada una niña de 14 años con una herida de bala en la parte de atrás de la cabeza. Esto sucedió dentro de la propiedad de David Van Doyle, el hombre señalado por las autoridades. También las autoridades dicen que la versión del detenido se justificó porque dijo que vio sombras fuera de su casa, motivo por el cual tomó el arma de fuego y disparó. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor ministro del Interior, el doctor Luis Fernando Velasco. El día anterior, si ustedes no vieron el programa, el señor ministro Velasco endureció su posición contra la actitud del jefe del Partido Liberal, el presidente Gaviria, frente a la oposición que él tiene ante el proyecto de reforma a la salud. Y el programa de anoche terminó con la siguiente pregunta, que la repito. ¿Usted cree que el señor presidente Gaviria, jefe hoy del Partido Liberal, va a recibir muy alegre, muy satisfecho una invitación suya a dialogar después de haber dicho lo que ha dicho contra él? Los expresidentes en Colombia, cuando uno les lleva la contraria, pues obviamente se ponen molestos, porque es que este país tan presidencialista, yo muchas veces he dicho que en Colombia más que presidente hay virrey, pues no les gusta que uno les lleve la contraria. Pero ¿cuál es el tema, Yami? Ayer, anoche, yo presenté unas ideas que van en contravía de las ideas del señor presidente. Usted bien lo definió. Usted dijo, él está defendiendo la ley 100, nosotros queremos reformarla. Nunca me referí personalmente, porque tengo respeto por el hombre que creó la Constitución del 91, por el hombre que terminó consolidando el proceso de paz con el M-19. El presidente Gaviria ha hecho unos servicios muy importantes para este país. El que los desconozca me parece que no hace justicia. En este momento tenemos diferencias fuertes, y no en este momento, en los últimos 6, 7 años, porque extrañamente lo he visto pidiéndole a mi partido, que es el Partido Liberal, apoyar ideas que no son las nuestras, que es la idea de la derecha colombiana. Yo me he enfrentado a sus propuestas, no a su persona. Por ello, creo que en cualquier momento me podré sentar con él, porque he sido respetuoso con la persona y duro con sus ideas. ¿Sentarse con él para pedirle que cambie sus ideas? Pues que reconozca lo que ya la mayoría liberal está diciendo, que quiere acompañar al gobierno y quiere defender la reforma a la salud. Mayorías liberales que ya lo están diciendo, lo dijeron en una carta en la Cámara, y muy seguramente en el momento en que se convoque una bancada liberal va a demostrar que ya hay un grupo muy fuerte de congresistas que quieren ayudar a aprobar las reformas del gobierno. Es decir, ¿usted cree que si hubiera una manera de consultar a las bancadas liberales en este momento, estarían de acuerdo las bancadas en que el liberalismo fuera partido de gobierno? Sí, yo creo eso, y me lo han dicho. No me digas. Sí, se lo digo. ¿En serio? ¿En serio? Es decir, estamos... No, yo no he visto, con excepción de 2 o 3 parlamentarios que quieran dejar de ser partido de gobierno, y yo no he visto en el Partido Liberal y en la bancada liberal, no he visto personas que no quieran acompañar las reformas. A lo mejor quieren hacerle algunas reformas a las reformas, pero están con las reformas del gobierno. Entonces le pregunto a usted como ministro del Interior. Usted, señor ministro, hablando en nombre del gobierno, que por eso es ministro del Interior, ¿estaría satisfecho de que el Partido Liberal, la mayoría del Partido Liberal, según usted, se vuelva partido de gobierno? Es que hoy es partido de gobierno, no han dejado de serlo. Ah, tiene un ministro, ¿no? Una ministra. Pues, por lo menos yo soy liberal. No sé si la institucionalidad liberal
me reconocen como ministro liberal, pero el pueblo liberal me reconoce a mí como ministro liberal. Pero el Partido Liberal es independiente. No, señor, es partido de gobierno. ¿Y qué van a hacer ustedes con el Partido Conservador y el Partido de la U, que se declararon independientes? El Partido de la U no se ha declarado independiente. El conservativo, perdón. El Partido Conservador se declaró independiente y tuvo el amable gesto, el doctor Efraín Cepeda, y los líderes más importantes de Senado y Cámara, antes de declararse independiente, de tener una larga reunión conmigo, me entregaron argumentos, ni más faltaba que yo pudiera interferir en esa decisión, pero me dijeron, queremos seguir hablando con ustedes de las reformas, y seguimos hablando. Se declararon independiente, mas no de oposición. Entonces, a ver, señor, hay un proverbio perverso, que dice, piensa mal y acertarás. Querría decir en consecuencia que el presidente Petro lo nombró a usted para conseguir el apoyo liberal a su gobierno. Yo vengo dando este debate, Yamí, hace muchos años. Oiga esta historia. Cuando yo tenía 20 años era presidente de Caucanos por la Paz, que fue la organización civil que con Monseñor Alberto Giraldo, que era el copresidente, los dos éramos los presidentes, logramos acercar al M con el gobierno. Ayudamos en esos acercamientos. Yo fui alcalde en 1992 en una coalición Alianza Democrática M19 y Partido Liberal. Yo fui alcalde de Popayán en esa coalición. Y durante mi periodo como congresista, solo estuve 4 años. En otras palabras, solo voté por un presidente que ganó, que fue la reelección de Santos, porque yo ni siquiera voté por la elección de Santos porque era el candidato del Centro Democrático, me parecía incoherente. Si usted analiza mi coherencia política, mi oposición casi siempre en el Congreso, verá que hay mucha identidad con lo que hizo el señor presidente. Nos encontramos muchas veces, Gustavo Petro, nos encontramos muchísimas veces. Lo mío es un tema de coherencia. Yo siempre he pensado así, siempre he defendido las ideas liberales y defendiendo las ideas liberales me pareció monstruoso que el liberalismo fuera a votar por el candidato de Centro Democrático hace 6 años y hace 1 año. Y salí a defender públicamente, siendo senador liberal, la candidatura de Gustavo Petro porque entendí que ahí se interpretaban las ideas liberales. Yo no he dejado de ser liberal. Más bien, haga usted un análisis, ¿quiénes comenzaron a virar hacia la derecha? Ellos fueron los que dejaron de ser liberales. Mejor dicho de otra manera, usted está representando el gabinete del Partido Liberal, no al expresidente Gaviria. Eso es claro. El expresidente Gaviria ha tenido unas diferencias fuertes conmigo, ha dado unas declaraciones respetuosas. Tampoco se ha metido en los temas personales porque creo que, mire, con él he tenido muchas diferencias, pero yo tengo unos elementos de gratitud gigantesca. Yo no puedo ser grosero con Gaviria. Cuando a mí me hicieron el montaje, el señor expresidente Gaviria fue a la corte a defenderme. ¿Usted cree que a mí se me olvida alguna vez eso? No, no, no. Respeto con la persona, pero tenemos diferencias políticas muy fuertes. Y en esas diferencias políticas fuertes, pues yo tengo que expresarlas públicamente. Por eso. Ahora me interesa que el liberalismo, asumiendo una posición liberal, acompañe a un gobierno que defiende ideas liberales. Y por esa razón fue que el presidente Petro lo nombró. Es probable, claro, a él le interesa que una persona que interpreta ideas liberales y que tiene cierta ascendencia en el pueblo liberal acompañe a un gobierno de claro talante liberal. Bueno, segundo tema u otro tema. Roy Barreras, ¿qué va a pasar, señor ministro? Es una pérdida grande. No solo para el gobierno, porque evidentemente Roy Barreras como presidente del Congreso nos aseguraba una buena conducción del debate, pero especialmente que se tomaran decisiones en medio del debate parlamentario. Pero el Congreso también perdió. Roy Barreras es un hombre que aporta, da ideas, se pronuncia de fondo, no siempre acompañado en las ideas al gobierno, pero es un hombre que se pronuncia. Y es una lástima que no esté en el Congreso. Le pregunto por Roy, es por esto. Sin la mayoría liberal apoyando al gobierno, sin el Partido Conservador apoyando al gobierno, sin el Partido de la U apoyando al gobierno, y sin Roy Barreras, que era que es pues, el gran motor gobernista en el Congreso, ¿no están en peligro todas las reformas del gobierno en el Parlamento? Yo creo que la mayoría del Partido Liberal está apoyando al gobierno.
yo creo que la U va a seguir apoyando al gobierno y yo creo que con los conservadores podremos hacer acuerdos para que desde su independencia apoyen las propuestas del gobierno. Y yo creo que el pacto histórico, que es un actor fundamental en esta tarea, también va a seguir apoyando al gobierno, de manera que yo veo que podemos tener las mayorías. Es decir, que el fin de la coalición de gobierno que declaró el presidente Petro públicamente y con reajuste de gobierno, de gabinete, no significa la falta de cooperación de los demás partidos. No, pues lo que yo he visto es, después de haber... Él no declara el fin, él cuenta algo que es cierto. Si usted hace un acuerdo y 3 partidos dicen, lo vamos a apoyar, somos partido de gobierno, hace una reunión con los 3 dirigentes de ese partido y los 3 dirigentes salen y le dicen a la prensa, no vamos a votar por una de las principales reformas sociales del gobierno, pues Gustavo Petro tenía que decir lo que es evidente, pues se acabó la coalición, por lo menos con ellos 3. Lo que pasó es que la gran masa de congresistas de esos 3 partidos querían acompañar al gobierno. Y en la medida en que pudimos seguir conversando con los ponentes de la U y su directora de partido, componentes del Partido Conservador y su director del partido, creo que hemos ido consolidando esas mayorías y además en el Partido Liberal sucedió un fenómeno interesante. Comenzando por la Cámara, hubo una revuelta en el buen sentido de la palabra y la mayoría de la Cámara dijo, no señor, queremos acompañar al gobierno. Y esa mayoría ha venido creciendo, no solo en la Cámara, sino también en el Senado. De manera que yo creo que tenemos las condiciones. ¿Nos va a hacer falta Roy Barreras? Sí, él es un gran operador político, pero evidentemente llegará alguien más. Yo acabo de hablar con Miguel Ángel Pinto, que es el vicepresidente, y nos da todas las garantías. La ley quinta dice que hay que elegir un nuevo presidente, muy seguramente el partido Pacto Histórico o el grupo político Pacto Histórico presentará un candidato y tendremos un nuevo presidente y los debates se continuarán. Mejor dicho, el senador Pinto no va a ser presidente permanente hasta el 20 de junio. La ley quinta dice que cuando hay falta absoluta, que es este caso, hay que elegir. Bueno, y mire, al Congreso realmente le faltan casi un mes de sesiones, pues, y estamos, como ustedes ya lo saben, como político que es, en plena campaña preelectoral con elecciones en octubre. Y obviamente esas trasnochadas de la Cámara y el Senado de la semana pasada muestran el afán de los parlamentarios de hacer política en sus regiones. ¿Usted sí cree, señor ministro, que con esas circunstancias que hay, más las dificultades que espera usted acepte, que afronta la coalición de gobierno, se puedan aprobar reformas como las que el presidente Petro y el gobierno presentan al Congreso? Ministro, ¿usted cree que logrará sacar adelante las reformas con semejantes dificultades, tanto con los compromisos políticos de los parlamentarios como la falta de consistencia de una coalición? Bueno, es mi tarea. A eso me pusieron ahí y voy a hacer el mayor esfuerzo sin meterme en el fuero interno ni utilizar mecanismos que no deban usarse para sacar adelante esa reforma. Yo estoy seguro que los congresistas conscientes de lo que está viviendo el país y de los deseos de cambio los van a ayudar. Usted que es un político hecho a pulso, además, sabe lo que es el lentejismo que se conoció, que es la compra de votos en el Congreso a cambio de puestos. ¿Eso va a ocurrir? No, no va a ocurrir. Yo estuve en el Congreso cerca de 24 años, de los cuales 20 hice oposición. No, yo ni recibo ni doy. Ahora, yo sí quiero decirle, los señores congresistas tienen toda la legitimidad para hacer los debates sobre los proyectos de desarrollo regional, ni más faltaba que no. Es que aquí también comenzamos a satanizar unas cosas terribles. Un señor congresista del departamento de Nariño tiene todo el derecho a venir y decir aceleren las obras de ampliación de la Panamericana para que recuperemos rápidamente el tránsito. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? No, pero digo, como estamos con el tema de la salud, ¿usted cree que la ministra Corcho, exministra, perdón,
hizo un buen manejo del proyecto del gobierno. La ministra defendió lo que el gobierno quería en campaña y desde el gobierno. Sí. Hizo lo que tenía que hacer. De pronto... Pero lo que tenía que hacer no era echarse medio país encima. Bueno, inclusive pudo haber algunos problemas de forma, pero la ministra nunca traicionó al gobierno. Ella defendió lo que el gobierno quería defender. Yo no estoy hablando de eso. Ella no habló nunca con los medios. Fue muy radical. Yo hubiese hablado más con los medios porque estoy seguro que si el país hubiese conocido más a fondo lo que ella quería hacer, esa reforma hoy tendría mucho más respaldo. En este momento, entonces, usted está dispuesto a cooperar con el ministro Jaramillo para que esa reforma, la que estaba defendiendo la ministra Corcho, salga adelante. Es mi obligación, pero sabe que el ministro Jaramillo, que es un hombre amplio, tranquilo, que ha tenido experiencia parlamentaria, fue alcalde, fue secretario de salud, sabe lo que es una prestación del servicio de salud, es una persona que está abierto a recibir críticas constructivas de lo que hasta ahora hemos sacado para mejorar la reforma, no le veo problema. Y reformar lo que haya que reformar. En la medida en que no rompe los principios que nosotros queremos defender en la reforma, no veo problema. Señor ministro, cambiando el tema, ¿qué es lo que está pasando con las amenazas que se están denunciando por parte de miembros de la Justicia Especial para la Paz, el mismo fiscal general que ha tenido que separarse de su familia por esa situación también de amenazas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En una sociedad que amenacen a alguien es monstruoso, pero que amenacen además a un operador de justicia es todavía más grave, porque ese operador de justicia es en quien toda la sociedad confía para manejar ni más ni menos que la libertad y la verdad en la sociedad, la lucha contra la criminalidad. Lo que han hecho con Alejandro Ramelli, magistrado de la JEP, y su magistrado auxiliar Hugo Escobar es terrible. Por ello, el ministro de Justicia fue a nombre del gobierno a expresar su solidaridad y el presidente desde Europa dijo con claridad: señores del Clan del Golfo, si ustedes a punta de amenazas quieren esconder la verdad, especialmente en los temas de los falsos positivos, ustedes no quieren la paz. El presidente ha sido radical y en el tema del señor fiscal, no solo toda la solidaridad. Si él ha dicho que su familia ha sido amenazada, pues nosotros tenemos que creer que la familia ha sido amenazada y tenemos que ver cómo le damos garantías a él y a su familia para que él siga haciendo su trabajo. ¿Y usted qué opina, señor ministro, de este enfrentamiento tan duro que hay entre el señor presidente y el señor fiscal? Me quedo con el comunicado del señor presidente. Un presidente que recibe un llamado de atención cordial, pero llamado de atención de la Corte, y a cambio de responder con arrogancia dice: acato el llamado de la Corte. Soy el jefe de Estado, pero evidentemente no soy el jefe funcional de las otras ramas del poder público. Pero además de eso, quiero reunirme con las Cortes para manifestar esto y arreglar cualquier diferencia que se haya planteado. Es un hombre que tiene grandeza y que entiende su papel como símbolo de la unidad nacional. El comunicado del presidente Petro lo define claramente. Es decir, hay por parte de los tres poderes, incluyendo el Ejecutivo, un gran reconocimiento de la división de poderes que hay en Colombia. No, pues es que Gustavo Petro es defensor a ultranza de la Constitución del 91. Y en la Constitución del 91 y en las democracias liberales del mundo, si uno quiere estar en democracia, tiene que respetar la división de poderes. Y Gustavo Petro es un demócrata y respeta la división de poderes. Ministro, como realmente falta tan poco tiempo para las sesiones ordinarias del Congreso y son tan trascendentales las reformas que están a su consideración, ¿usted piensa ya en convocar sesiones extras? Es una opción, no la hemos descartado. Pero yo creo que vamos a avanzar muchísimo en reforma a la salud y reforma pensional. Laboral, hay un debate interesante, vamos a escuchar a la gente. Porque nosotros cuando presentamos una reforma es porque queremos acertar. Queremos que con las políticas públicas que definimos en las leyes al país le vaya mejor y es lo que nosotros queremos que ocurra. De manera que creo que la pensional está bastante consolidada. Creo que la de la salud está viendo la luz al final del túnel porque se ha aclarado muchas cosas y creo que en la laboral nos sentaremos seriamente a construir y a mejorar lo que haya que mejorar, de manera que
de pronto hasta ni necesitamos las sesiones extras. Pues, porque también tenemos el próximo semestre de legislatura, ¿no? El mundo no se acaba el 20 de junio. Ministro, el sometimiento a la justicia. ¿Usted qué opina sobre esa invitación que ha hecho el gobierno a través del ministro de Justicia? Hace unos pocos días me visitó una delegación de muy alto nivel del gobierno americano. Y yo les decía, mire, el tema de la violencia en Colombia es muy complejo. Hay unos actores políticos que se meten en negocios como el narcotráfico y todo eso para financiar su lucha. Y hay muchísimos actores que lo que quieren es enriquecerse personalmente, tener poder, definir, o sea, no tienen una motivación política, pero a esos también tenemos que desmovilizarlos, porque si no los desmovilizamos, si hacemos el acuerdo de paz con los actores políticos y dejamos a estos haciendo la guerra, no vamos a tener paz. ¿Sabe a mí qué me gustaría? Que nosotros pudiéramos hacer esquemas de negociación como los tiene Estados Unidos, más amplios, mucho más ágiles, con mucho más poder en los jueces para definir qué le dejan o qué no le dejan en cuanto a dinero y en cuanto a cambio de identidad. ¿Negociación, dice usted, con los narcos? Pues es que ese es el sometimiento. Ese es el sometimiento. ¿Es negociación? Es una negociación que se hace. Claro, se define una ley y en el marco de esa ley esos señores van a donde los jueces y hacen unos acuerdos. ¿Y para qué hacen los acuerdos, Yamid? Para acabar totalmente esa red criminal. Ellos se sientan y dicen, miren señores, en Estados Unidos, mis socios que no han negociado son este y este. Las rutas que utilizamos son estas. Los que dentro del gobierno nos ayudaban son estos. Y entonces, con toda esa información, usted puede desarticular la red criminal. Y cuando el juez ve que esa colaboración ha sido buena, entrega unas mejores condiciones de la negociación. A mí particularmente me gusta más eso. Yo incluso le voy a contar una cosa pues que de pronto no debería contar. Pero en debates internos, a veces a mí me parece que la ley de sometimiento podría ser un poco más generosa para que realmente opere, para que realmente funcione. Es un debate difícil plantearlo en Colombia. Para que realmente funcione con los narcos, dice usted. Pues es que el sometimiento se hace con narcos. Usted hace una negociación política con operadores políticos, con la guerrilla, y el sometimiento a la justicia lo hace con delincuentes comunes. La mayoría de ellos tienen que ver con el negocio del narcotráfico. Pero a ver, ministro, entonces el señor fiscal ha dicho, el señor fiscal Barbosa, que de ninguna manera acepta que haya una negociación con el narcotráfico. Entonces no podemos hacer ningún tipo de negociación en Colombia. El presidente Álvaro Uribe negoció con los narcos cuando hizo el acuerdo de paz con los paramilitares. Y en la legislación colombiana existen figuras en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal que hablan de sometimiento. Hoy existen figuras. El narco que quiera retirarse del negocio puede ir, puede sentarse, puede colaborar con la justicia y a cambio de esa colaboración recibe rebajas de penas. ¿Qué queremos nosotros? Una negociación mucho más grande, una negociación general para que el Clan del Golfo y para que todas estas organizaciones criminales, pagando unas condenas, devolviendo dinero. ¿Cómo? Condenas no intramurales. No, pueden ser intramurales, claro. Puede ser o no puede ser. En lo que hasta ahora hay en el proyecto de ley son intramurales, Yamid. No, es que ese es el sometimiento. Ese es el sometimiento. El sometimiento a la justicia es cuando unos delincuentes comunes van a donde el Estado, se entregan sus rutas, entregan el conocimiento de los delitos, parte de su dinero y hacen una negociación con el Estado. Eso es sometimiento y yo no me voy a poner aquí a mentir. Eso es sometimiento. Entonces, ministro, para que nos quede claro a todos, el gobierno del presidente Petro sí va a negociar o está negociando con el sector del narcotráfico. Es que cuando usted está en una BACRIM, usted se financia de alguna manera. Ya no se financian atracando el Banco Agrario, no, se financian con eso. Y eso es parte
de los delitos que ellos van a tener que confesar y parte de lo que ellos van a tener que desmontar. Mejor dicho, ministro, con el narcotráfico hay que negociar. En Colombia hay que negociar con la delincuencia si queremos acabar toda la violencia. Ahora, negociar con nuestras condiciones. No dejarnos poner condiciones. Sí, por supuesto, pues se trata de negociar. Pues lógico, es que, perdón, es que uno negocia con quien está al margen de la ley. Uno no negocia con el ciudadano que está cumpliendo la ley, pues porque con él no necesita negociar. Lo que necesita es entregarle tranquilidad. El día que este país tenga paz, ese día, muchísimos colombianos, que ese es el problema de los colombianos hoy, que están sin un peso, que no tienen trabajo, van a encontrar, por ejemplo, en el turismo, una posibilidad gigantesca. ¿Usted se imagina el día que los habitantes del mundo puedan venir a conocer nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros valles? Lo que eso va a significar en los pesos de los colombianos. Nosotros queremos la paz, porque la paz es un elemento central, no solo de convivencia, de tranquilidad, sino de crecimiento económico. Gustavo Petro le está apostando al crecimiento económico, y un elemento central del crecimiento económico en la propuesta de gobierno de Gustavo Petro es el turismo. Para ese turismo necesitamos paz, necesitamos seguridad. Es decir, hay que hablar con el narcotráfico. Hay que hablar con todos los delincuentes. Ministro, muchas gracias. Usted ha sido muy amable. Y a ustedes televidentes también, gracias por la sintonía. Y esperamos que continúen aquí, en Noticentro 1. CM. Noticentro 1, CMI. Histórico aumento de salarios para empleados públicos. Reajuste será del 14.62% y regirá retroactivamente desde el 1 de enero. Se paga desde el mes próximo. Banco de la República critica proyecto de reforma laboral. Dice que pondrá en riesgo 450.000 empleos. Asume el general William Salamanca en la Dirección Nacional de la Policía. Anuncia más seguridad y protección. El presidente de la República advierte que se acerca la más fuerte sequía de los últimos años. Ministerio de Defensa reactiva compra de aviones de combate. Presidente Petro y altas cortes reafirman separación de poderes. Se respetará autonomía judicial. Hay que negociar con los narcotraficantes, dice ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Alexander López, del Pacto Histórico, será nuevo presidente del Senado. Colosal desorden en archivos de expedientes judiciales. Por primera vez caen ganancias de Ecopetrol. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno y los sindicatos de trabajadores del Estado lograron un histórico acuerdo para reajustar los salarios en el sector público. El reajuste acordado es del 14,62% para este año, que se pagará retroactivo al 1 de enero. Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno. Como histórico calificaron gobierno y trabajadores públicos el aumento de los salarios del sector para este año. Las cifras de años anteriores lo corroboran. En 2020 el aumento fue de 5.12%, en 2021 del 2.61%, 2022 7.26% y para este año quedó en 14.62%. Este es el acuerdo salarial al que se llegó para el sector público, 14.62% para el año 2023, retroactivo al 1 de enero, y para el 2024, IPC 2023 más 1.6%. Es el aumento más grande en la historia de la negociación colectiva del sector público. Beneficia a 1.350.000 empleados públicos. Para este año el incremento va a ser el IPC más 1.5 adicionales, es decir, 14.62. En porcentajes reales, este es el mayor incremento salarial de los empleados públicos en los últimos 50 años. Los trabajadores solicitan también agilizar la formalización en el sector público. Significa la ampliación de plantas con todas aquellas personas que cumplan funciones permanentes en la administración pública. La inflación con la que cierre el año 2023 definirá el aumento para el próximo año. Un informe del Banco de la República critica y muestra el impacto que tendrá el proyecto de reforma laboral del gobierno. Advierte que están en riesgo 450.000 empleos.
El reporte del mercado laboral del Banco de la República analizó los impactos de la reforma que radicó el gobierno ante el Congreso de la República. De acuerdo con el informe, la propuesta genera altos costos laborales, afectando el componente salarial entre el 3,2 y el 10,7%. También señala que el tema de las indemnizaciones podría tener un impacto del 1,2% al 1,9% adicional. Con ello se pondría en riesgo al menos 450.000 empleos. Fenalco respalda la tesis. No apunta a solucionar el problema de desempleo ni de la informalidad, por el contrario, lo que está planteado en el articulado es un crecimiento del desempleo, una destrucción de empleo. Precisamente Fenalco insiste que la reforma laboral genera costos para las empresas hasta en un 35%. Los costos laborales se van a crecer entre un 30 y 35% y sectores como el comercio, el turismo, que trabajamos en las horas nocturnas y dominicales y festivos, pues seguramente vamos a vernos muy afectados si se va a reducir la generación de empleo. El dirigente defendió las cifras y dijo que Fenalco no altera las estadísticas, como lo afirmó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. La invita al diálogo. En la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento como nuevo director de la policía del general William René Salamanca. El nuevo director anunció más seguridad y protección para la población. Aquí estoy para seguir sirviendo a mi país. Después de 40 años de pisar la escuela, vuelvo otra vez a vestirme de verde. Son las primeras palabras del nuevo director de la Policía Nacional, Mayor General William René Salamanca. Todo lo que soy y espero ser, se lo debo a mi madre. Expresó que el mayor reto que tiene es justo el del próximo domingo, el Día de las Madres, que históricamente es el más violento en el país. Me preocupa que el Día de la Madre sea el más violento de Colombia y que seamos reflejo de violencia a nivel mundial como el día más violento el próximo domingo. No puede haber violencia el Día de la Madre. Estos son los cambios que anunció el nuevo jefe de la policía. Lanzaremos una campaña institucional de formación, capacitación y difusión masiva sobre protección a comunidades o grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad. Fortaleceremos el Sistema Integrado de Seguridad Rural, SISER, acelerando la entrada en operaciones de 3 nuevas unidades básicas de carabineros ubicar para consolidar la seguridad en los municipios. La totalidad de la Policía de Vigilancia entrará en un minucioso reentrenamiento con énfasis en derechos humanos, derecho internacional humanitario y manejo de la protesta social. Los integrantes de cada CAI convocarán puerta a puerta a los vecinos de su jurisdicción para invitarlos a participar activamente en un cabildo abierto tendiente a identificar los principales problemas que los aquejan y comenzar a solucionarlos de manera definitiva. La inminente entrada en funcionamiento de la nueva clínica policial, ubicada en el sur de Bogotá, que ayudará a cuidar la salud de más de 100.000 miembros de esta gran familia policial. Un plan nacional para contrarrestar el gota a gota y otro dirigido a desmantelar organizaciones dedicadas al flagelo de extorsión. El presidente Gustavo Petro advirtió que Colombia se verá afectada por la más fuerte sequía de los últimos años. En la ceremonia de reconocimiento del nuevo director de la Policía Nacional, le pidió preparar logísticamente a los uniformados para atender la emergencia. En su discurso de reconocimiento al nuevo director de la policía, el presidente Gustavo Petro le puso nuevas tareas. Entre ellas, preparar logísticamente a la institución para colaborar a los colombianos en la sequía que se avecina. Lo contrario de lo que vivimos hace unos meses, empezando el gobierno, con otros problemas. Paradójicamente, cuando cae mucha lluvia, se dañan los acueductos, es decir, no tenemos agua. Pero eso hace que cuando viene la sequía haya una vulnerabilidad respecto al agua potable en zonas geográficas del país extensas para millones de colombianos y colombianas. Y le pidió ante todo respeto por los derechos humanos. Debe ser una fuerza pública a la que no se le pueda criticar para nada que haya violado derechos humanos. En los próximos días será revelado un paquete de ayuda social para soldados y policías rasos.
El gobierno nacional definirá el próximo mes la compra de nuevos aviones de combate que, según un informe del Ministerio de Defensa, se haría con Estados Unidos. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que para el mes de junio se conocerá el plan de compra de aviones que se haría presuntamente con Estados Unidos. Entre mayo y junio se puede hacer esta presentación por parte de las fuerzas militares de cuáles son las necesidades actuales de defensa, entre eso los aviones de superioridad aérea. También se pronunció por la llegada del general William Salamanca a la dirección de la policía. Creo que los proyectos que anunció, la reorganización que igualmente planteó, van a generar cambios trascendentales en la policía. El presidente Gustavo Petro junto al ministro de Defensa Iván Velásquez entregaron el bastón de mando al nuevo director de todos los policías de Colombia. Los presidentes de las altas cortes se reunieron hoy con el presidente de la República, Gustavo Petro, para aliviar las tensiones por la controversia con el fiscal general. Al término del encuentro, leyeron un comunicado en el que destacaron el principio de separación de poderes. El presidente de la República llegó puntual a la 1:30 a su cita con los magistrados en la Corte Suprema. Petro almorzó carne y los magistrados salmón y conversaron durante poco más de 2 horas sobre el incidente con el fiscal Barbosa y sobre la separación de poderes. Aunque se pensó que el presidente daría declaraciones, su equipo desmontó su atril y minutos después tomó la palabra el presidente de la Corte Suprema. Destacamos este espacio de encuentro en el que se reafirmó la adhesión al principio de separación de poderes como presupuesto esencial del Estado Social de Derecho. Coincidimos con el señor presidente de la República en la necesidad de mantener el firme compromiso de encauzar las diferencias a través de los mecanismos institucionales dentro del respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial. Los magistrados invitaron a pasar la página en el incidente institucional con estas palabras. Invitamos a todos los actores institucionales, políticos y sociales a acompañar el propósito común de avanzar dentro del estricto marco de sus competencias en la colaboración armónica entre las distintas ramas del poder público para el cumplimiento efectivo de los fines esenciales del Estado. Y por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien también asistió al encuentro con las altas cortes, aseguró que quedó completamente superado el impasse con el fiscal. Fue una reunión amable, muy cordial, muy franca, en la que quedó en claro que el gobierno no ha tenido ni tiene y espero no tener ninguna fricción con el Poder Judicial. El ministro se refirió a la reunión con las Cortes desde la Jurisdicción Especial para la Paz, a la que acudió para rechazar las amenazas contra 2 magistrados. Si alguna pequeña fricción de coyuntura de la semana pasada pudo causar alguna llamarada en la opinión pública, está completamente superada. Y hay disposición del presidente Petro para un encuentro con el fiscal. Esto dijo el ministro Osuna. El presidente de la República y todo el gobierno nacional tiene permanente disposición para escuchar, para reunirse tanto con las altas cortes, con el fiscal general, con los jueces, con los sindicatos de jueces. En este almuerzo de hoy no se trató de fecha específica alguna. En una carta firmada por 13 fiscales y procuradores generales de Iberoamérica, estos expresaron su preocupación por las declaraciones del presidente Gustavo Petro en contra del fiscal Francisco Barbosa. El choque entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa tuvo alcance internacional y los fiscales y jefes de ministerios públicos de 13 países de Iberoamérica cuestionaron a Gustavo Petro. Desconocen la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y de la rama judicial, a la vez que atentan contra la separación de poderes. En la misiva anuncian su respaldo al fiscal Barbosa, quien es el presidente actual de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Expresamos nuestra preocupación por los actos de presión contra las instituciones que lideramos. El fiscal Barbosa estuvo hoy en Perú, reunido con su homóloga, hablando sobre cooperación judicial. A 2 debates de convertirse en ley quedó el proyecto que busca regular la comercialización de la marihuana de uso recreativo. Con gritos, aplausos y abrazos, la Cámara celebró la aprobación en el 6º de 8 debates, el proyecto que busca regular la comercialización del cannabis de uso adulto. Cabe recordar que el consumo ya está permitido.
En lo aprobado se señala que quienes busquen una comercialización deberán tener una licencia. No habrá restricción para el comercio de la marihuana siempre y cuando se tenga una licencia. Esto no se va a hacer de cualquier manera. Se va a hacer a través de un licenciamiento. La iniciativa plantea restricciones. Está prohibido dentro de instituciones educativas y también quedará prohibido en los entornos escolares. Y por otra parte también tiene unas restricciones en las zonas comunes de las propiedades horizontales. El proyecto además contempla que lo que se recaude en impuestos por la comercialización del cannabis vaya a los sectores salud y educación. Estos impuestos se destinarán a los municipios de este país y los municipios deberán invertirlo en dos ejes temáticos, en salud y en educación. Más de 6.000 campesinos del Pacífico colombiano se reunirán esta semana en Bocas de Satinga, en Nariño, para analizar la crisis de los cultivadores de hoja de coca. En el evento al cual asistirá el presidente Gustavo Petro, el primer mandatario, socializará con los cultivadores la nueva estrategia para enfrentar de manera integral el problema de las drogas ilícitas y de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Será el segundo encuentro entre el presidente Petro y los cultivadores de hoja de coca. Los campesinos expondrán la crisis social que viven por los bajos precios y por la sobreproducción. El presidente expondrá su nueva política antidrogas. En la práctica ese cambio de política es que ya no se va a sustituir una mata, sino que se busca sustituir la economía hoy legalizada, encontrar alternativas a esa economía, pero de nada sirve sustituir solamente el cultivo. Y también anunciará, para ayudar a solucionar la crisis, el pago adelantado convenido con el PENIS. El ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, en contradicción con el fiscal general, aseguró esta noche que el gobierno negociará con narcotraficantes, pero advirtió que no habrá reconocimiento de estatus político a las bandas criminales. Hablando con Yamid Amada en el espacio Pregunta Yamid, el ministro Luis Fernando Velasco anunció esta noche que el gobierno del presidente Gustavo Petro negociará con narcotraficantes, pero no les dará el estatus político. Su declaración está en contravía de la advertencia que ha hecho el fiscal, en el sentido de que no permitirá una negociación con narcotraficantes. Hay que negociar con las personas que están al margen de la ley. Si usted se sienta a hablar con el clan del Golfo, ¿usted con quién está hablando? Pues usted está hablando con una gente que agencia violencia, pero al mismo tiempo tiene como mecanismo de financiación el narcotráfico. Usted está hablando con narcotraficantes. No nos pongamos a meterle eufemismos a las cosas. Cuando usted va a hacer una negociación con las BACRIN en Colombia se financian con el narcotráfico. El ministro advierte que el sometimiento de criminales implica negociar con narcotraficantes, no con monjitas de la caridad. El Senado elegirá un presidente en reemplazo de Roy Barreras. Se sabe que su sucesor será Alexander López, líder del Polo Democrático y de la bancada del Pacto Histórico. Alexander López, amigo personal del presidente Gustavo Petro, es el candidato de la bancada del Pacto Histórico a suceder a Roy Barreras en la presidencia del Senado de la República. La bancada petrista acordó reclamar esa dignidad para uno de sus miembros. La elección se hará la semana entrante, cuando Roy Barreras cese en sus funciones por fallo del Consejo de Estado. El Pacto Histórico hace un llamado a los partidos con quienes tenemos un acuerdo de 4 años para la conformación de las mesas directivas, que ese acuerdo se mantenga y en ese sentido el Pacto Histórico termine la presidencia que nos corresponde en este periodo legislativo. Por razones de procedimiento en la ejecución del fallo del Consejo de Estado, Roy Barreras seguirá esta semana en su curul, pero ya desde hoy no ejerce como presidente del Senado. La Fiscalía acusó formalmente al estadounidense John Poulos por el homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios, luego de que el juez del proceso rechazara una petición del detenido para tumbar el proceso. El estadounidense presentó un recurso para anular su juicio por el homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios, caso por el que la fiscalía lo acusa tras obtener decenas de videos en los que al parecer se ve al hombre trasladando el cadáver de la víctima en una maleta. Para el juez no fueron válidos los argumentos de Poulos, quien dijo que al no dominar el español no entendió la totalidad de la traducción que hizo la intérprete de la rama judicial. Que no se vulneró el derecho de defensa ni el debido proceso. Luego de la decisión, la fiscalía procedió a acusarlo formalmente para que arranque el juicio. Con sus puños en el rostro, cuello, cabeza, espalda,
y extremidades superiores de la corporalidad de Valentina Tres Palacios Hidalgo. Paulus responderá por los delitos de feminicidio y ocultamiento de pruebas y la Fiscalía pedirá la máxima condena. El gobierno se comprometió con los excomandantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia a revisar los acuerdos tomados en el marco del proceso conocido como Justicia y Paz, y también investigará el asesinato de 4.000 excombatientes de esos grupos armados. La idea es conformar unas comisiones para saber qué ha pasado con la verdad que contaron los paras, qué se ha hecho con los bienes que entregaron e investigar la muerte de por lo menos 4.000 hombres que pertenecían a las AUC. ¿Quién es el responsable? Hubo un patrón sistemático de ejecución, eran personas claves como testigos. ¿Qué es lo que hay detrás de estos asesinatos? Es muy importante que el país sepa esa verdad. Se busca entre las partes retomar los compromisos adquiridos mediante la Ley 975 y que permitió la desmovilización de los paras. Lo que se requiere es conocer y sistematizar toda esa información y todas esas verdades, y también evaluar qué es lo que ha sucedido en la justicia ordinaria frente a esas verdades que implican a algunos llamados terceros y a otros actores institucionales que contribuyeron a la creación o el fortalecimiento del desarrollo del paramilitarismo en Colombia. En los próximos días se conformarán las comisiones y se iniciará el trabajo para sistematizar todo lo que revelaron los exparas. La rama judicial reconoció la existencia de un grave problema por el desorden en el archivo judicial que funciona en el municipio de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca. Estas imágenes fueron grabadas en Mosquera, Cundinamarca, en una de las 7 bodegas al servicio del archivo de la rama judicial de Bogotá. En esas montañas de expedientes no hay procesos activos, advierten fuentes judiciales, pero el evidente desorden puede perjudicar a todos los ciudadanos que piden un procedimiento conocido como el desarchivo de sus procesos. La dirección de la rama judicial en Bogotá comunicó que se han presentado problemas con uno de los contratistas del archivo, que ha generado un déficit operacional en su organización. Los expedientes debieron haber quedado organizados en febrero. Las autoridades buscan a un pirómano que provocó un incendio en la falda del Cerro La Bandera, aledaño a Cristo Rey, en Cali. La conflagración empezó a ganar fuerza en un costado bajo de Cristo Rey y se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos. Las llamas han consumido más de 13 hectáreas, lo que ha afectado gravemente la fauna y la flora del sector. La emergencia está siendo atendida por 31 unidades de bomberos, 3 máquinas extintoras y 2 carrotanques. Con la aceptación de 8 de las 9 propuestas del fiscal general, quedó lista esta noche la ponencia para primer debate en el Senado de la Ley de Sometimiento a la Justicia que presentó el gobierno para buscar el desmantelamiento de las bandas criminales como el Clan del Golfo. Esta noche terminan de redactar en el Senado la ponencia al proyecto de ley de sometimiento a la justicia, uno de cuyos autores, el senador Ariel Ávila, aseguró que le aceptaron al fiscal general 8 de sus 9 propuestas. De las objeciones del fiscal se acogieron 8. Hubo una que no se acogió, que es el tema de sentencias complementarias. El senador Ávila asegura que así el fiscal no puede decir que el Congreso no atendió sus propuestas. Nosotros entendemos que el fiscal está en una campaña política a favor del centro democrático, pero esperamos que antes de opinar al menos lea. Con la ley de sometimiento, ¿qué pena recibirán los cabecillas de las BACRIM que hoy no están presos? Cabecillas que no están en cárcel pagan penas de 6 a 8 años en cárcel intramural, más 4 años de pena supervisada. ¿Y cómo serán penalizados los cabecillas que ya están presos? Los que están en cárcel, cabecillas, tienen que pagar 10 años, no 8 ni 6, sino 10. Y la excarcelación se daría en el mejor de los casos en 2 años y medio, 3. No habrá jurisdicción especial para las BACRIM. No hay nuevos tribunales, no hay nuevos jueces y no hay nuevos procedimientos. Es la justicia ordinaria. Los ponentes que presentarán su informe mañana están de acuerdo con el fiscal en que todo el proceso de sometimiento quede en cabeza de la Fiscalía. Hay alarma en Barranquilla por el aumento de las extorsiones, especialmente a comerciantes. Para los comerciantes, las cifras son espeluznantes, pues no se pone un freno a este delito pese a las reiteradas reuniones de seguridad en el distrito.
exigen que se replanteen las estrategias trazadas por las autoridades locales y nacionales. Podemos evidenciar que la extorsión ha aumentado y esto es lo que nos tiene muy preocupados porque lamentamos que sean los comerciantes y los empresarios que se hayan convertido en una fuente importante de ingresos para los delincuentes. El comerciante se siente tan agobiado que en ocasiones prefiere no denunciar. Los trabajadores de la mina de Sutatausa en Cundinamarca, donde en marzo perdieron la vida más de 20 obreros, pidieron que se autorice la reapertura de la mina para regresar a sus labores. Para estos mineros de Sutatausa, que se solidarizaron con las familias de sus compañeros que murieron, es clave que el gobierno permita la reapertura de la mina. Hemos radicado 850 firmas solicitándole pues que nos colaboren, nos gestionen la posibilidad de que nos den la apertura para poder nosotros cumplir con nuestras obligaciones y especialmente el sustento y el alimento para nuestras familias. La agencia ha hecho unas inspecciones de revisión fiscal y ha manifestado que hay unas minas o caminas que se pueden ir empezando a ir reactivando, entonces esa es nuestra solicitud del día de hoy. Y continúa la toma del edificio de la Secretaría de Educación de Bogotá por parte de un grupo de profesores de colegios oficiales. El distrito asegura que no negociará mientras los maestros usen las vías de hecho. 2 días completa la toma de maestros sindicalizados en la Secretaría de Educación de Bogotá por una circular que los obliga a reponer clases los sábados. Lo que pasa es que los sábados son días no laborales para el magisterio. Y son derechos adquiridos. Por cuenta de la toma, está inhabilitado el primer piso de la entidad. Están afectando, digamos, a padres y madres vulnerables que se acercan a la Secretaría a hacer trámites o a pedir cupo educativo a sus hijos. El secretario de Educación encargado aseguró que la reposición de clases no es negociable y rechazó las vías de hecho. Cuando ellos, digamos, desocupen las instalaciones de la Secretaría, el primero en sentarse a dialogar, pues seré yo. Esta vez la pelea entre el magisterio y el distrito es por la reposición de 2 días de clase por un cese de actividad realizado entre el 28 y el 29 de marzo. Estudiantes y padres de familia de los municipios de Saravena, Tame y Fortul salieron a las principales vías del departamento de Arauca a protestar por la falta de transporte escolar, alimentación y vigilancia en los colegios. En total son cerca de 9.000 estudiantes de la zona rural que están sin transporte desde que iniciaron clases este año 2023, lo que está generando dificultades y deserción de los estudiantes. El expresidente Álvaro Uribe se reunió esta noche con el canciller Álvaro Leiva, a quien le expuso sus preocupaciones respecto a la relación con Venezuela. También se excusó de asistir mañana a la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Una enorme preocupación de mucha parte del pueblo venezolano y latinoamericano. ¿Cuáles serían las garantías y quién sería el garante para la transparencia de las nuevas elecciones? Segundo, en este proceso de apertura, ¿qué pasaría con los grupos violentos colombianos que están en Venezuela con el consentimiento del gobierno de Venezuela? Tercero, ¿cómo sería la construcción de la democracia venezolana que nos incumbe? El Congreso de Ecuador aprobó el juicio político al presidente Guillermo Lasso, acusado por corrupción, y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable de abuso sexual. Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI. La Asamblea Nacional de Ecuador decidió continuar el proceso de juicio político del presidente Guillermo Lasso, a quien la oposición acusa de malversación de fondos públicos. De 116 legisladores, 88 votaron a favor, lo que dio luz verde al juicio político del gobernante de derecha. Tras la votación, el órgano legislativo adoptó esa resolución que implica que el proceso seguirá en una nueva sesión, en la que los acusadores presentarán sus pruebas en un plazo de 5 días, otro lapso similar para la defensa y un plazo igual antes de convocar a una sesión final de votación, en la que se definirá la suerte del mandatario. El proceso de juicio político. La oposición sostiene que Lasso tuvo conocimiento de un contrato perjudicial para el Estado sobre transporte de crudo, firmado entre la empresa estatal Flota Petrolera
ecuatoriana y la firma privada Amazonas Tanker, y que no impidió las supuestas irregularidades una vez que ya era presidente. Que la mayoría no esté de acuerdo. Si el juicio avanza sin contratiempo, la votación para la censura y destitución de Lasso se produciría entre el 20 y 22 de mayo. Para ello se requieren al menos 92 votos del total de 137 asambleístas. Hoy fue un día duro para el exmandatario de Estados Unidos Donald Trump, pues según el veredicto de un jurado emitido este martes en Nueva York, fue encontrado responsable del delito de abuso sexual contra la columnista Elizabeth Jan Carroll. El juicio, que comenzó hace unas semanas, tuvo su decisión en horas de la tarde, y allí el jurado, en una rápida decisión, deliberó que el político sí habría abusado de la mujer en un vestidor de una tienda de lujo de Nueva York durante 1996. En total, el jurado le concedió a Carroll una compensación de $5 millones, los cuales 2 son por los daños causados por Trump en aquella agresión sexual y 2,7 millones por lo relacionado con difamación y manchar reputación. Al tratarse de un caso que se discute por la vía civil, no hay penas de cárcel asociadas. El director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Andrés Velasco, advirtió que las reformas del gobierno ponen en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. Para el Comité Autónomo de la Regla Fiscal es prudente hacer cambios en las reformas para no afectar las finanzas públicas. Por ejemplo, en la reforma pensional advierte que el pilar solidario tendría un gasto adicional de 5 billones de pesos. Hoy el programa de beneficios es de 1.7 billones de pesos, pero con la inclusión de 2.5 millones de adultos mayores que recibirán 223 mil pesos, el monto total ascendería a los 6.7 billones de pesos. Se insiste en cambios en el modelo de cotizaciones a Colpensiones, el cual hoy se plantea hasta de 3 salarios mínimos. Ojalá estas reformas se les hagan las modificaciones suficientes como para que realmente estemos fuera de peligro de empeorar una situación de las finanzas públicas que todavía es muy delicada. En la reforma a la salud, el comité señala que se está excediendo el gasto público con la creación de los centros de atención primaria. Se prevé un monto entre 4 y 7 billones de pesos. Se puede dar un exceso de gasto en un sector que está muy protegido por la institucionalidad colombiana, y después sería muy difícil controlar ese gasto si no se deja muy claro, digamos, cuáles son los límites desde la ley. Se adelantan reuniones con el gobierno, que ya recibió las advertencias. Ellos entienden la problemática, yo creo que ellos están dispuestos a trabajar con el Congreso sobre estos temas, y lo que queremos desde el CARFE es obviamente participar en el debate. Estamos a la orden del Congreso, del Gobierno Nacional para llevar nuestros puntos a la mesa. Sobre el fondo de combustibles, se recomienda mantener la política de incrementos graduales al precio de la gasolina. Y por su parte, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que las reformas laboral y pensional garantizan la estabilidad de las finanzas públicas. El proyecto de reforma pensional propone que Colpensiones reciba las cotizaciones de los colombianos desde 1 hasta 3 salarios mínimos. Varias de las críticas a esta propuesta se enfocan en que el umbral debe ser menor para evitar una afectación fiscal. Esto respondió el Ministerio de Trabajo. Hasta el año 2052, que va nuestra modelación, hay sostenibilidad fiscal, no sobrepasamos la regla, el sistema está claramente financiado y 3 salarios mínimos. Menos de 3 salarios mínimos no valdría la pena, porque no fortaleceríamos el sistema público. No hay ningún riesgo. Los sistemas de reparto, en complemento con los sistemas de capitalización colectiva, tienen diálogo, no hay riesgos, hay estudios fiscales y actuariales que soportan la reforma. Hoy fue discutido ampliamente el proyecto en una audiencia pública realizada en el Congreso. La pensional ha arrancado todo su proceso en la Comisión Séptima del Senado, o sea que lo que estamos esperando es que hayan sesiones extraordinarias, y con esto alcanzaríamos a trabajar. Del encuentro participaron Ministerio de Trabajo, congresistas, fondos privados, pensionados, académicos y sindicatos. Ecopetrol redujo en un 13% sus utilidades durante el primer trimestre del año. La petrolera registró utilidades netas en el primer trimestre del año de 5.7 billones de pesos, lo que representó una disminución de 13,6% frente al mismo periodo del año anterior. La reducción de las ganancias se da como consecuencia de los menores precios del petróleo en el mercado internacional. Hoy la cotización del crudo es de $77 el barril, mientras que un año atrás se ubicaba en $106 el barril. Es decir, que se ha presentado una disminución de 27,3%, que en últimas se refleja en las utilidades.
Pese a ello, Ecopetrol marcó cifras positivas, por ejemplo en producción con más de 719.000 barriles y una rentabilidad empresarial que superó los 17 billones de pesos. Hay que decir que en refinación se dieron cifras récord con un cargue de 412.000 barriles. El director de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, Luis Guillermo Acosta, estimó una disminución de las reservas y reducción en la inversión de capital en el sector. Para la industria, el país podría tener una nueva disminución en las reservas de hidrocarburos al cierre del año pasado. Sumado a ello, se viene presentando una reducción en la inversión de capital para este año, incluso hasta el 2030. Aspectos como dificultades en las licencias ambientales, problemas de orden público y bajos precios ponen en riesgo el sector. Hubo un descenso del 33%. Si continuamos en este camino de no garantizar la seguridad física de las operaciones y no tener una certidumbre en la parte del licenciamiento ambiental, se prevé que para el 2030 vamos a tener una disminución del sector total del 25%. Para la Asociación de Ingenieros se deben dar garantías para el desarrollo de la actividad con la puesta en marcha de nuevos contratos de exploración. Es claro que en Colombia se deben reactivar los nuevos contratos. Tenemos una probabilidad de éxito de los contratos exploratorios alrededor del 13%, lo cual es un número muy pequeño. Las reservas de petróleo y gas se conocerán a finales de mayo por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, aseguró que la entidad se prepara para atender a los cerca de 18 millones de afiliados que recibiría de aprobarse la reforma pensional. En Colpensiones estamos listos. Esta fue la afirmación del presidente de Colpensiones, que ya está siendo fortalecida para recibir a más de 18 millones de afiliados con los que contará de aprobarse la reforma pensional. Vamos a hacer 25 millones de colombianos. Ahí hay una transición pequeña. En este momento estamos estructurando todo lo que sea necesario para tener esa posibilidad. Hoy tenemos 7,5 millones de colombianos, aumentamos un poco la estructura, tenemos la gente muy capacitada, mucha gente buena. Para los fondos privados, en cualquier escenario se debe garantizar el ahorro y la libre elección. ¿Dónde está la libertad de elección? La heredabilidad. Hemos hablado de que cuando no hay beneficiarios de ley se pueden heredar los saldos, cosa también muy importante en ese sentido. Y yo creo que estos debates nutren esa posibilidad. Hemos hablado también cómo financiar adecuadamente esta reforma, y por eso es tan importante el umbral de un salario mínimo, para que de verdad los recursos públicos estén donde deben estar. ASO Microfinanzas reportó un aumento en el desembolso de microcréditos para el sector empresarial. En el primer trimestre del año se destinaron 3,51 billones de pesos, lo que representó un alza del 12% en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia. Se atendieron más de 2,8 millones de empresarios. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,18% a 1.159 puntos. La acción de BHI fue la que más subió, con una valorización de 2,18% a 230 pesos. La acción de Celsia fue la que más bajó, con una pérdida de 3,85% a 2.700 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 7.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,04% a 28.090 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 4.540 pesos con 34 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.350 pesos y la venden en 4.420 pesos. Un euro cuesta 5.010 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.88. El azúcar se transó en 26,18 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73.53. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77.29. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.087 pesos.